Hola, soy Daniel Nápoles y a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, te doy la más cordial bienvenida a este episodio 6 de Shot de Derecho Laboral Podcast. Continuaremos hablando del cuaderno de jurisprudencia número 8, denominado Estabilidad Laboral en el Embarazo. Hoy hablaremos del amparo directo en revisión número 476, diagonal 2018, de fecha 16 de mayo del mismo año, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hechos del caso. En febrero de 2010, una trabajadora presentó una demanda laboral en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En la demanda solicitó, entre otras cosas, la reinstalación en su puesto de trabajo en la Comisión de la Defensa Nacional, el pago de los salarios caídos generados, aguinaldo, vacaciones, premio vacacional, el reconocimiento de su antigüedad y las aportaciones en materia de seguridad social. La trabajadora argumentó que, por las labores que desempeñaba, su puesto era considerado de base, de acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que tenía derecho a la estabilidad en el empleo. Respecto al despido, señaló que al terminar su licencia de maternidad, el 16 de noviembre de 2019 se presentó en la oficina donde le informaron que sus servicios ya no eran necesarios y que su planta había sido cancelada. La Cámara de Diputados señaló que la trabajadora no tenía derecho a demandar las prestaciones señaladas porque el puesto que ocupaba no era de base, sino por tiempo determinado y su nombramiento había finalizado el 31 de agosto de 2019. Argumentó que la trabajadora nunca desempeñó un puesto de base, al no haber trabajado en la Cámara por más de 6 meses continuos, ni haber recibido un nombramiento definitivo. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoció del asunto, condenó a la Cámara a reinstalar a la trabajadora en su puesto y a pagar las prestaciones solicitadas por la trabajadora. Lo anterior atendió a que, de acuerdo con la Sala, la demandada no había acreditado que la contratación de la trabajadora se trataba de un nombramiento por tiempo determinado. La Cámara de Diputados promovió un juicio de amparo en contra de esta resolución, que fue resuelto a su favor. El tribunal colegiado determinó que el puesto que desempeñaba la trabajadora era por tiempo determinado y que la relación laboral concluyó por haber terminado el tiempo fijo de la contratación sin que fuera obstáculo la licencia de maternidad expedida a favor de la trabajadora. La trabajadora interpuso un recurso de revisión en el que señaló que la sentencia de amparo y el artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado eran contrarios al derecho a la estabilidad en el empleo reconocido constitucional y convencionalmente. La Corte admitió el asunto para estudiar si el artículo reclamado era contrario al derecho de estabilidad en el empleo al no exigir al Estado, en su carácter de patrón, justificar la celebración de los contratos de trabajo por tiempo fijo. Problemas jurídicos planteados. 1. El artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado viola el derecho de estabilidad en el empleo al no exigir al Estado, en su carácter de patrón, justificar la celebración de los contratos de trabajo por tiempo fijo. 2. El artículo reclamado es contrario al convenio 158 celebrado ante la Organización Internacional del Trabajo y al protocolo de San Salvador, que establece que ninguna contratación laboral debe ser por tiempo fijo, salvo que las necesidades de la empresa lo ameriten. 3. El tribunal colegiado omitió aplicar el convenio 183 sobre la protección de la maternidad de la mujer trabajadora al no advertir que la licencia médica de maternidad era suficiente para demostrar la continuidad de la relación de trabajo. Criterios de la Suprema Corte. El artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece la terminación de una relación de trabajo, no genera responsabilidad para los titulares de las dependencias cuando concluye el término o la obra determinantes de la designación. No viola el derecho de estabilidad en el empleo porque es una causa justificada para la limitación de este derecho. La separación de un servidor público por la conclusión del término por el que fue contratado responde al correcto funcionamiento de la función pública, así como a la disponibilidad presupuestaria. El análisis de convencionalidad únicamente procede respecto al protocolo de San Salvador, debido a que el Estado mexicano no ha suscrito el convenio 158 de la OIT, por lo que no puede integrar el parámetro de convencionalidad bajo el que debe analizarse la disposición impugnada. El artículo reclamado es acorde al protocolo de San Salvador al establecer como causa justificada para la separación de un servicio público la conclusión del término por el que fue contratado, porque responde al correcto funcionamiento de la función pública, así como la disponibilidad presupuestaria. Los argumentos relacionados con la aplicabilidad del convenio 183 sobre la protección de la maternidad de la mujer trabajadora son inoperantes porque se refieren a cuestiones de legalidad vinculadas con la temporalidad del contrato, las cuales no pueden ser materia de este análisis del recurso de revisión, pues se limita
al estudio de los planteamientos de constitucionalidad. Justificación de los criterios. De acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que un trabajador al servicio del Estado tenga derecho a la inamovilidad de su cargo, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 6, es necesario acreditar: 1. Haber sido nombrado en una o más plazas de base. 2. Haber laborado en la o las plazas respectivas de base ininterrumpidamente durante más de 6 meses. 3. Durante los primeros 6 meses de las labores desarrolladas en la o las plazas de base no debe existir nota desfavorable. 4. Al momento de cumplirse más de 6 meses en el desarrollo de las labores una o más plazas de base, deberá encontrarse alguna de ellas vacante en definitiva, es decir, sin titular al que no se haya otorgado nombramiento definitivo. 5. Que la plaza respecto a la que se demanda la basificación tenga carácter de permanente, definitiva y no sea creada de manera temporal. En ese sentido, el derecho de inamovilidad no corresponde a todos los trabajadores, aun cuando desempeñen funciones consideradas de base, sino solo a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, pues el legislador federal reservó dicho derecho únicamente a los trabajadores con nombramiento por tiempo definitivo, quienes solo podrán ser separados de su puesto por causa justificada. Por otra parte, en cuanto a la temporalidad de los nombramientos, de acuerdo a los preceptos mencionados, estos pueden ser: inciso A, definitivo, el que se da por tiempo indefinido y para cubrir una plaza respecto de la que no existe titular. B, interino, si se da por un plazo de hasta 6 meses para cubrir una vacante definitiva temporal. C, provisional, que se expide para cubrir una vacante temporal mayor a 6 meses respecto a una plaza puesta en la que existe titular. D, por tiempo fijo, el que se otorga en una plaza temporal por un plazo previamente definido. Y E, por obra determinada, el que se otorga en una plaza temporal para realizar una labor o trabajo específico por un plazo indeterminado. Como se observa, el legislador reguló que en esos supuestos se dará cada uno de dichos nombramientos, sin que la denominación que se le atribuya al nombramiento respectivo sea determinante para establecer cuáles son los derechos que le asisten a un burócrata y la correcta aplicación del Estado, en su carácter de patrón equiparado, pues debe atenderse a la situación real en que se ubique respecto al periodo que haya permanecido en un puesto, a la existencia o no de un titular de la plaza para que se le haya nombrado, así como la naturaleza de esta, permanente o temporal. Así, de conformidad con los artículos mencionados, la duración de las relaciones será por regla general por tiempo determinado y salvo estipulación expresa para obra o tiempo determinado. Tratándose del señalamiento de una relación de trabajo para una obra determinada, esta únicamente puede estipularse cuando le exija su naturaleza, mientras que por tiempo determinado solamente puede establecerse en los siguientes casos. 1. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y 3. En los demás casos previstos por la legislación laboral. No obstante, si venció el término que se hubiese fijado y subsiste en la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Conforme a lo expuesto, en tanto que la ley federal burocrática prevé la existencia del contrato por tiempo fijo, sin que algunas normas reguladoras, ello lleva a contemplar que tal regulación con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo a fin de determinar las condiciones que debe reunir un nombramiento temporal, por tiempo determinado o por obra determinada, siempre atendiendo a las diferencias que existen en uno y otro régimen. En ese sentido, la prerrogativa del Estado para dar por terminada la relación de trabajo únicamente opera cuando el trabajador hubiera laborado por un periodo menor a 6 meses, pues en ese supuesto se entiende que el servidor público no tiene derecho a la inamovilidad de su cargo, por lo que puede ser removido libremente sin ninguna responsabilidad para la dependencia o entidad demandada. No obstante, conforme a la aplicación supletoria de los artículos 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo, si del análisis de la situación real en que se ubique el trabajador respecto al periodo que haya permanecido en un puesto, así como en la existencia o no de un titular de la plaza para que se le haya nombrado, se advierte que éste laboró por más de 6 meses de manera interrumpida, aún bajo nombramientos por tiempo fijo, no basta que la dependencia demandada acredite la celebración del nombramiento y su fecha de terminación para que se actualice la causa a la que alude la fracción 2 del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ello porque ante tales circunstancias y con la finalidad de privilegiar la celebración de los nombramientos por tiempo indefinido como regla general, el titular demandado estará obligado a acreditar que la contratación temporal estaba justificada en alguno de los supuestos señalados, esto es,
porque lo exigiera la naturaleza del trabajo prestado o bien tuviera por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, ya que de no ser así, se entenderá que el nombramiento fue definitivo. En conclusión, la causa de cesación de efectos de un nombramiento de un servidor público sin responsabilidad alguna para los titulares de las dependencias consiste en la conclusión del término o de la obra material de designación. Únicamente se actualiza cuando el trabajador hubiera laborado por un periodo menor de 6 meses ininterrumpidos, pues se insiste en estos casos no goza de inamovilidad en el empleo. Por su parte, del artículo 123, apartado B, fracción 9, constitucional, se advierte el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado como un principio constitucional. No obstante, dicho derecho no puede entenderse como absoluto para todos los trabajadores, sino que debe atenderse a la legislación secundaria que regula los términos y condiciones en que se otorgue. Consecuentemente, el legislador ordinario previó como causa de terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para los titulares de las dependencias la conclusión del término o de la obra determinada de la designación. Ello resulta acorde con la disposición constitucional mencionada, en tanto que el derecho de inamovilidad de los trabajadores al servicio del Estado está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos la prestación de servicios bajo un nombramiento por tiempo definitivo. De esa forma, contrariamente a lo que alega la parte recurrente, el artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contraviene el derecho de estabilidad en el empleo al prever como causa para la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón la conclusión del término, pues como se expresó, tales trabajadores no adquieren el derecho de inamovilidad al haber laborado por un periodo inferior al que exige la ley. Lo anterior siempre que, conforme a la situación real de los nombramientos bajo los que hubiera laborado el servidor público, no se advierta un periodo de servicios mayor de 6 meses continuos, pues en este supuesto, el titular de la dependencia demandada está obligado a justificar la temporalidad de los nombramientos en alguno de los puestos establecidos en la ley laboral. Por otro lado, conforme a las consideraciones expuestas, se advierte que fue correcta la interpretación y aplicación hecha por el primer tribunal colegiado de trabajo del primer circuito respecto del artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al declarar fundados los argumentos de la Cámara de Diputados que los alegaba la trabajadora, ya que se señaló que tenía el carácter de inamovible, en tanto que su nombramiento fue por tiempo fijo con una duración menor a 6 meses continuos. En ese sentido, si bien el órgano colegiado tuvo por actualizada la causa de cesación de efectos del nombramiento de la trabajadora sin que exigiera a la parte demandada justificar la terminación de las funciones desempeñadas por ella, lo cierto es que conforme a la interpretación realizada por este alto tribunal, dicha decisión fue correcta, en tanto que la actora no laboró por un periodo mayor de 6 meses continuos. En efecto, de los antecedentes narrados en esta sentencia, se advierte que si bien la Cámara de Diputados otorgó varios nombramientos, lo cierto es que ellos se celebraron de manera discontinua, en varias ocasiones por periodos menores de 6 meses, esto es, por un periodo inferior a aquel que la ley exige para atender que laboró en un puesto por tiempo definitivo. De esa manera, si el último de los nombramientos que la trabajadora desempeñó tuvo una vigencia de 3 meses y medio contados a partir del 16 de mayo hasta el 31 de agosto de 2019, sin que se advierta continuidad con el nombramiento previo, de 1 de septiembre de 2018 a 28 de febrero de 2019, al haber existido una interrupción de 2 meses con 15 días y previo a tal nombramiento otro periodo de 6 meses sin nombramiento alguno. En ese sentido, se entiende que el titular demandado no estaba obligado a justificar la temporalidad del nombramiento de la trabajadora, pues en atención a la situación en que ésta se ubica respecto al periodo que permaneció en su puesto, 3 meses y medio, no cumplía con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para considerarla inamovible, por lo que aquel podía removerla libremente. Es infundado el razonamiento de la recurrente respecto de la inconvencionalidad del precepto reclamado por contravenir el convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo,
así como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador. En principio, debe precisarse que el análisis de convencionalidad planteado por la parte recurrente únicamente procede respecto del Protocolo de San Salvador, no así respecto del Convenio 158 de la OIT, debido a que el Estado mexicano no ha suscrito dicho instrumento internacional, por lo que no puede integrar el parámetro de convencionalidad bajo el que deba analizarse la disposición impugnada. Ahora bien, si en los artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador se reconoce el derecho al trabajo, el cual está obligado a garantizar el Estado mexicano, parte a efecto de que éste pueda ser ejercido por las personas en condiciones justas, equitativas, satisfactorias. Entre ellas deberá garantizarse la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, en atención a las características de las industrias, profesiones, así como las causas de justa separación, estableciendo para el caso de un despido justificado el derecho al trabajador a recibir una indemnización o la readmisión en el empleo o cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. En ese sentido, es acorde al tratado internacional invocado por el recurrente en el artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al establecer como causa justificada para la separación de un servidor público la conclusión del término por el cual fue contratado. Lo que se insiste responde al correcto funcionamiento de la función pública, así como la disponibilidad presupuestaria. Son inoperantes los planteamientos de la recurrente en relación con que la parte demandada no acreditó la justificación de su contratación por tiempo fijo, o bien que la falta de continuidad de los nombramientos emitidos es consecuencia de eludir el cumplimiento de las obligaciones legales, así como la prórroga de la relación de trabajo como consecuencia de la licencia médica de maternidad y por tanto la aplicabilidad del convenio 183 sobre la protección de la maternidad de la mujer trabajadora. Lo anterior porque tales argumentos se refieren a cuestiones de legalidad vinculadas con la temporalidad del contrato de trabajo, las cuales no pueden ser materia de análisis en este recurso de revisión, pues esta se limita al estudio de los planteamientos de constitucionalidad. Y bien, hasta aquí este shot de derecho laboral. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.